Durante la Segunda Guerra Mundial, las partes opuestas luchaban como miembros de una de dos alianzas principales, el Eje y los Aliados. Los tres miembros principales de la Alianza del Eje eran Alemania, Italia y Japón. Estos tenían dos intereses en común. Uno era la expansión territorial y la fundación de imperios mediante la conquista militar y el derrocamiento del orden internacional posterior a la Primera Guerra Mundial, y el otro era la destrucción de la neutralidad del comunismo soviético. Las principales potencias que conformaban a los aliados fueron Gran Bretaña, Francia, la URSS, Estados Unidos y China, que ya peleaba contra Japón desde 1937 antes del estallido de la Guerra General. De una forma más amplia se denomina aliados a todos los firmantes de la Declaración de las Naciones Unidas el 1 de enero de 1942. En conjunto fueron 26 países, entre los que se hallaban, además de las grandes potencias ya mencionadas, países europeos ocupados por el Eje: Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Noruega, Yugoslavia, Polonia, Grecia. Dominios y colonias del Imperio Británico, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, India y países latinoamericanos tradicionalmente bajo la influencia norteamericana: Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Panamá. Estos fueron los dos bandos que estaban en la guerra, pero ¿cómo fue la intervención de México en la Segunda Guerra Mundial? Primero vamos a hablar de los antecedentes. Antes de la guerra, el gobierno de México ya había mostrado desaprobación hacia las naciones fascistas. Un claro ejemplo del rechazo que México tenía hacia el fascismo fue cuando México retiró su embajada de España cuando hubo un reconocimiento de la República Española en el exilio. Sin embargo, la neutralidad de México en la Segunda Guerra Mundial tuvo que cambiar y decidir su posición al incidir situaciones de carácter geográfico, político y económico, como fueron la vecindad con los Estados Unidos. La solución dada por el presidente Franklin Delano Roosevelt al problema petrolero de México, la necesidad de los países aliados de contar con el petróleo mexicano para la guerra y la recuperación económica del país fueron importantes factores en la guerra. Cuando se desató la guerra con la invasión de Hitler a Polonia, México fue bastante vocal con su opinión. Reconoció el gobierno polaco en el exilio y criticó la invasión soviética a Finlandia y a las invasiones alemanas a Noruega, Holanda, Bélgica, Grecia y Yugoslavia. Cárdenas dijo: "A nombre de la nación mexicana envío mi mensaje de protesta ante todos los países del mundo por los nuevos atropellos cometidos por el imperialismo militarista, que ha agredido a Bélgica y Holanda, sin encontrar más obstáculos que la heroica defensa de los pueblos invadidos, mientras que otros países, olvidando su responsabilidad, han asumido como una actitud expectante". México vendía petróleo a varios países, siendo su principal cliente Estados Unidos, y sus buquetanques navegaban por el Golfo de México. Este comercio naturalmente no convenía a las potencias del Eje, motivo por el cual los submarinos alemanes amenazaron a los buques mercantes de México, advirtiendo que esta actividad podía tener severas consecuencias. El 13 de mayo de 1942, un submarino nazi hundió un buque petrolero mexicano, el Potrero del Llano. El gobierno mexicano protestó la agresión inmediatamente. Si para el próximo jueves 21 del corriente mayo de 1942, México no ha recibido del país responsable de la agresión una satisfacción completa, así como las garantías de que le serán debidamente cubiertas las indemnizaciones por los daños y perjuicios sufridos, el gobierno de la República adoptará inmediatamente las medidas que exija el honor nacional. La participación de México en la guerra no fue como la que tuvieron otros países. México se dio cuenta de que su papel era el de mandar apoyo y materiales a los países aliados. La fuerza de trabajo de Estados Unidos estaba incompleta. México llegó a suplir esa parte.